Aquí podemos ver un cordón de soldadura, perfecta, homogénea. Y aquí podemos ver las distintas componentes, las distintas pinturas que se usan de acuerdo a las condiciones de exigencia. Por cuanto el próximo año debe entrar en operaciones para abastecer de carbón a la planta de termoeléctrica que se encuentra allá atrás en construcción, que es la central térmica Angamos. El megapuerto de Mejillones o puerto de cuarta generación era un proyecto país que otorgaría a Chile la posibilidad de convertirse en un país integrador de los procesos de desarrollo del resto de los países de América del Sur. El proyecto se enlazaría con la construcción de los corredores bioceánicos, que tienen por finalidad conectar a las naciones del centro de América del Sur con la costa del Océano Pacífico. Bueno, si bien la necesidad más imperiosa de contar con un puerto alternativo al de Antofagasta, acá en Mejillones, surgió a partir de la necesidad del cobre de ser embarcado en forma sustentable y de largo plazo, también el puerto se le vio una proyección hacia el Cico Sur y hacia el Asia Pacífico, porque una realidad de que nuestros vecinos, toda la zona que se denomina el Cico Sur, tiene una potencialidad de desarrollar negocios con el Asia Pacífico y sus puertos naturales para salir hacia allá y a los mercados del Pacífico en la costa pacífica y son los puertos chilenos ubicados en el norte. Por lo tanto, se espera que el complejo portuario Mejillones llegue a ser una plataforma para esa necesidad, para la necesidad del Cico Sur de proyectarse hacia el Pacífico. Para la consolidación de estas ideas, se proyectó la construcción de los pasos fronterizos, que serían parte de los corredores bioceánicos como Jama y Cico. Estos conectarían la segunda región de Chile con el noroeste argentino. Todavía la relación que tenemos es mínima, es poca la carga del NOA y el NEA que está saliendo, pero yo tengo mucha fe en que eso es un problema de tiempo. Hoy día, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta la conectividad. Tenemos dos pasos fronterizos, Jama está pavimentado, está con sus aduanas habilitadas, pero el paso Cico, que es el que nos acerca más y el más favorable desde el punto de vista geográfico, porque es más suave, tiene menos pendiente el camino, ese todavía no está ni pavimentado, ni tiene aduanas habilitadas. Nosotros hemos estado conversando mucho con las autoridades regionales lo único que quisieran es tener este paso habilitado y los caminos pavimentados. Nos falta ahora terminar de convencer al gobierno central, pues la carga está al otro lado de la cordillera. Uno lo ve, por ejemplo, si analiza las estadísticas de comercio exterior chileno, aparece que el principal socio comercial de Chile en Europa es Holanda. Y eso no es así efectivamente desde un punto de vista comercial. Lo que pasa es que Holanda tiene el puerto de Rotterdam y por ahí entra toda la carga que entra y sale a Europa desde Francia, Alemania, Suiza, Italia. Se embarca en naves que van con destino a Rotterdam. Con nosotros va a pasar lo mismo cuando tengamos una buena conectividad. Lo que queremos nosotros y mi esperanza, mi visión es que esto va a ocurrir. Hace poco recibimos una delegación de Brasil que están estudiando los corredores bioceánicos con la zona del Mato Grosso do Sul, que Santa Catarina, los estados del sur brasilero, donde tiene una gran producción de cerdos, vacunos, pollo, granos que ellos quieren exportar a Asia. Y nos vinieron a ver porque están estudiando desde un punto de vista brasilero, usuarios, potenciales clientes, cuál debería ser su mejor conexión al Pacífico. Y esta claramente es la mejor alternativa que uno puede ver. El complejo portuario Mejillones tiene una oferta concreta de servicios de excelente calidad
hacia el Cicosur. De hecho, tenemos muy buenas profundidades. Actualmente podemos atender naves post-Panamax, es decir, naves que tienen longitudes sobre 290 metros, naves que incluso no pasan por el canal de Panamá, que pueden llevar grandes volúmenes de carga, básicamente en contenedores. Por lo tanto, es una oferta concreta y de gran calidad hacia el Cicosur. El futuro megapuerto ofrecería la posibilidad de atracar buques con 16 metros de profundidad en su estructura, desde la línea de flotación, llamados post-Panamax, que llegan a alcanzar los 300 metros de largo y transportan hasta 400.000 toneladas de carga. El Plan Maestro Portuario contemplaba la construcción por fases de 5 terminales de carga general y contenedores, un terminal para manejo de graneles sólidos y uno para graneles líquidos, además de toda la red vial, ferroviaria, correas transportadoras y ductos que facilitaría la operación del puerto y de los desarrollos industriales contemplados. Las etapas de desarrollo del Plan Maestro Portuario se inician con la construcción del Terminal 1, actualmente en operación. La segunda etapa corresponde al desarrollo del Terminal de Graneles Sólidos, actualmente en construcción, y cuyo inicio de operaciones está previsto para enero de 2011. Aun cuando es difícil establecer un calendario preciso de expansión o predecir con exactitud la forma de expansión que se producirá, el complejo portuario de Mejillones prevé diversas fases de crecimiento durante los primeros 50 años. El concepto, o la palabra más bien dicho, megapuerto, se acuñó en algún momento para referirse al complejo portuario Mejillones, porque se pretende que este sea un gran puerto de proyección de característica de clase mundial, por su proyección hacia el Asia-Pacífico y hacia la Cicosur. Megapuerto da la idea de un gran puerto, digamos, que en realidad es lo que todos aspiramos que este puerto llegue a ser. El concepto es que esto se transforme en una plataforma logística de servicio hacia, como digo, el Cicosur y hacia el Asia-Pacífico. Más bien el concepto que se acuña en la jerga portuaria es el de puerto pivot o de puerto de transferencia, que muchos puertos de la costa Pacífico aspiran a llegar a ser. Chile tiene posibilidades concretas de servir como punto de entrada de la economía de Asia-Pacífico al ámbito regional, especialmente en la medida que ofrece un conjunto de condiciones institucionales y económicas que se caracterizan por significativos logros en términos de apertura, dinamismo, estabilidad y no discriminación frente a los agentes económicos del exterior. O sea, puerto de transbordo, es un puerto donde llegan grandes naves con gran calado, naves post-Panamax normalmente, y donde se transbordan los contenedores para que sean tomados por naves más pequeñas o feeder que alimentan, como la palabra lo indica, a los puertos que siguen en la costa. Ese es el concepto de puerto pivot o puerto hub. La región es uno de los ámbitos prioritarios de la política exterior chilena y representa un importante reto para el sector empresarial. En plena concordancia con los principios y políticas que abrazan los países de la cuenca, Chile ha construido su política exterior sobre el llamado regionalismo abierto. Es decir, conciliar la búsqueda de espacios económicos con países o regiones afines, con un criterio flexible para abrir la economía y, al mismo tiempo, establecer acuerdos bi- y multilaterales. Este puerto llega a tener esas características que señalaba, de ser un gran puerto y de clase mundial en cuanto a sus volúmenes de actividad, radican fundamentalmente en que se concreten las aspiraciones del tráfico de carga entre la zona del Cicosur y el Asia-Pacífico. Eso no depende exclusivamente del puerto, depende de muchos otros factores, entre ellos de toda la conectividad vial y ferroviaria que tiene que existir para que el transporte y el comercio se desarrollen en buena forma. En ese sentido se ha ido avanzando lentamente, pero se ha ido avanzando y ha ido progresando la conectividad hacia esa zona a través del paso de Jama, el paso de Sico, pero le falta un poco más todavía al ferrocarril.
porque el paso por la cordillera supone un desafío bastante importante, aparte de la lógica que impone la distancia. En los próximos años, los negocios entre Asia-Pacífico, en especial China, Japón y el sudeste asiático y Sudamérica, se incrementarán notablemente. La travesía se hará en supercontenedores post-Panamax, los cuales no podrán recalar en ningún puerto de Chile, excepto en el puerto de Mejillones. Bueno, esto de las generaciones de puertos tiene que ver con lo siguiente. Los puertos de primera generación son aquellos llamados de transferencia. Fueron puertos en que su objetivo fundamental era hacer compatible el transporte terrestre con el marítimo. Es decir, se trataba de muelles en los cuales llegaban los camiones o los vehículos de transporte al lado del barco y a hombros se pasaban los sacos a bordo de las naves o viceversa. Eran puertos, vistos desde la perspectiva actual, bastante rudimentarios. Solamente pretendían juntar el transporte terrestre con el marítimo. Después los puertos de segunda generación fueron incorporando la industria en torno a los puertos para aprovechar la corta distancia que existía entre el medio marítimo y la empresa que estaba produciendo bienes que querían embarcar, o bien para hacer uso de las naves para el desembarco de sus insumos. Entonces las industrias se empezaron a poner en torno a los puertos, entonces esos se llamaron puertos de segunda generación. Posteriormente, dentro de los mismos puertos se empezó a generar valor agregado. Y entonces, con la venida del contenedor, se empezaron a generar servicios al interior de los puertos, y por lo tanto a agregar valor en su interior. Y eso se llamaron puertos de tercera generación. Y finalmente los puertos de cuarta generación son los puertos pivote o los puertos de transferencia o hub, como se denominan actualmente, que son puertos donde se usa que llegue la gran nave trayendo 6.000 contenedores o más. Ya hay naves alrededor del mundo que transportan 18.000 tarros. Llegan estas naves a estos puertos, desembarcan los contenedores y naves alimentadoras los toman en estos puertos y las llevan a los puertos del litoral a los cuales no pueden llegar estas naves grandes. Y esos son los denominados puertos de cuarta generación. Y el objetivo es también generar valor al interior del puerto y hacer muy expedito el tránsito de estas naves por los puertos, porque el tiempo apremia. Estos puertos cumplen con los conceptos de just in time, etc. Como toda mega obra que se construye en un lugar especialmente como Mejillones, las consecuencias medioambientales son observadas y monitoreadas no solo por las autoridades. Las comunidades son cada vez más sensibles a los impactos territoriales que afectan el medio ambiente. Te puedo señalar que el Complejo Portuario Mejillones se sometió a la ley ambiental, para lo cual se hizo un estudio de impacto ambiental previo obviamente a su construcción. De acuerdo a ese estudio y a la resolución de calificación ambiental, se tuvo que tomar varias medidas en el aspecto ambiental. De hecho, aquí donde estamos instalados actualmente, había un banco de ostiones que debió ser trasladado. Ese fue uno de los compromisos que adoptó el proyecto con la autoridad ambiental. Entre otras, después está el tema del monitoreo permanente que se realiza al mar. Todos los años se hace un monitoreo y se está permanentemente informando a las autoridades de la situación del fondo marino y del mar. Puedo señalar que hasta el momento no se ha presentado ningún hecho de problema que pueda afectar el medio ambiente en el puerto. Cuando partieron los estudios preliminares para el puerto, se hizo lo que se llama una línea base, que es donde uno mide distintos parámetros ambientales y ve en qué situación está. Ahí, por ejemplo, se detectó que en el lugar donde iba a estar el puerto había un banco de ostiones, el que fue trasladado. Se contrató a los pescadores que habían en la bahía y ellos bucearon y se trasladó este banco de ostiones más allá donde no fuera impactado
por las obras de construcción del puerto. También tenemos compromisos ambientales que son de protección a las especies. Hoy en día nosotros realizamos monitoreo marino al fondo marino, a la columna de agua, ir viendo el comportamiento de las variables ambientales que están en el mar, que están también en la biota y también se hace un seguimiento y un cuidado a una especie que se llama el Sterna lorata, el gaviotín chico. Se hacen controles y monitoreo permanentes del agua, de la atmósfera, de la calidad del aire. Nosotros como puerto, y en general conozco el caso de otras empresas, tenemos estaciones de monitoreo en distintas partes de la bahía, en la ciudad, en las instalaciones de las empresas, en otras partes. La calidad del agua se está monitoreando regularmente, se mide temperatura, pH, presencia de una serie de elementos químicos en forma regular. El agua potable que utilizamos nosotros acá en Puerto Angamos es un agua que la sacamos del mar y a través de un sistema osmosis obtenemos agua potable. Se potabiliza el agua. Esas aguas que son usadas las dirigimos a una planta de tratamiento por aireación extendida y obtenemos agua con calidad de agua de riego y se utiliza para todas las plantas que tenemos acá dentro del terminal. Acá en la meseta de Mejillones nidifica un ave que se llama el gaviotín chico, que es un ave migratoria que llega por esta zona entre agosto de cada año y febrero o marzo del siguiente y utiliza la meseta de Mejillones acá atrás del puerto y otras zonas aledañas para nidificar y empollar. Y esa ave, como señalaba, es una ave que está protegida internacionalmente porque está en riesgo de extinción. Por lo tanto, desde un principio, de antes de la construcción, durante la construcción y después de la construcción, por 5 años de la operación del puerto, se estuvo monitoreando lo que pasaba con esta ave en la meseta, llegándose a la conclusión que el puerto no había significado un perjuicio a esta ave. No obstante eso, como ahora se han estado instalando más industria aquí en la meseta de Mejillones, para proteger esta ave, estudiarla, agregar información y en definitiva tomar medidas adecuadas para su protección, es que se creó la Fundación para la Sustentabilidad del Gaviotín, en la cual concurren 9 empresas que están aportando a la investigación científica sobre esta ave, como digo, con fines de protección. Como las empresas estábamos construyendo cosas que podían afectar el hábitat de esta ave, se formó esta fundación que tiene dentro de su staff a uno de los principales ornitólogos nacionales. Se contrataron guardafaunas que están regularmente haciendo seguimiento y protección del hábitat de esta ave. Se ha instalado señalética, se ha capacitado a la gente y lo que hemos visto es que hoy día la población aparentemente está aumentando y el ave se ha ido a vivir un poco más allá de donde están las empresas. En marzo del año 2010, la empresa Puerto Angamos de Mejillones, una de las empresas que sostiene la imagen de la